¿Cómo evitar ser desterrado? ¿Cómo no llegar a ser un maestro del futuro sin futuro? Pasaban los años 2005, 2006 y posteriormente nuevamente el 2007 cuando un pontífice se refería a los lobbies como un lugar posible de refugio en lo que respecta a materia de mafias. En ningún momento dudé de que no debía ser un lugar para mí. Y la palabra lobby fue desapareciendo lentamente mientras las guerras fueron aumentando. Finalmente se supo que los lobbies eran lugares donde se reúnen transexuales y violadores letales que representan a todas las mafias en lo que respecta a poderes religiosos, sectarios, policíacos y estatales que practican todo tipo de pecado grave. Eso evidentemente fue afectando cada vez más a los que estudian ciencias económicas y finanzas, inclusive aquellos que han estudiado peritaje mercantil, contable, impositivo, en contextos de plataformas digitales y todo lo que corresponde a títulos y materias de peritaje digital financiero. En esta mañana tarde, ya casi mediodía, voy a hablar acerca de Tomás Hobbes, que fue un filósofo, pensador político inglés de Malbury del 5 de abril de 1588. En Harwich, el 4 de diciembre de 1979, prestó su apoyo al partido del rey en la Guerra Civil Inglesa y vivió 10 años en París como desterrado y fue maestro del futuro Carlos II de Inglaterra en aquellos momentos. En 1651 este hombre, gracias a una amnistía de Cromwell, pudo retornar a Inglaterra. Dio forma de sus conceptos políticos en sus obras de El Eibe, acerca del ciudadano en 1642, y Leviatán en 1651, en las que llevaba el materialismo científico según las ideas del siglo XII en la esfera de las ciencias políticas. Él decía lo siguiente, en el cual los banqueros fueron creando una ideología muy pero muy parecida a este hombre, por no decir que el fundamento de los bancos a nivel filosófico está fundamentado en este hombre. Todo es movimiento. Cuando fui a entregar mis credenciales simbólicamente el año 2005, porque estaba siendo abusado y abusé y a la vez no, al pagar por el servicio de una prostituta, inmediatamente fui a mi esposa y le dije que iba a renunciar y que me iba a buscar un trabajo para poder vivir dignamente. No le conté detalles, simplemente con lágrimas en mis ojos. No pude continuar ejerciendo el ministerio por una cuestión de autoconciencia. Llegado a la oficina de ciertos individuos que administraban en aquel momento, mis palabras fueron: no puedo seguir con el movimiento. Inmediatamente llegaron diferentes voces y aires preguntando: ¿a qué movimiento te referís? ¿De qué movimiento estás hablando? Ya había habido un movimiento allí en Myanmar y ya se estaban preparando para un movimiento letal en Japón en 2011. Lamentablemente tengo que decir que los banqueros están enfermos por la filosofía de Thomas Hobbes. Él decía que hasta sentir y pensar del hombre, el sentir y el pensar del hombre es movimiento. Quiere decir de que su base es la negación de la biología, porque la biología que según estos individuos militan es la biología de nuestras propias hijas.
Se trata en el fondo de un sistema de excitaciones, dice, y reacciones, cuyas leyes se investigan y se toman como la base de la política. La sociedad es el resultado de las acciones y reacciones recíprocas entre los individuos, y Hobbes procura pasar de la física a la biología y de allí a la psicología y extender luego esta, la política, reduciendo todas las leyes más simples y en forma deductiva y no inductiva. Pasa de la física a la biología a la psicología a la política, y ahí hacen un tanteo lamentablemente convencional, y a partir de allí es que encontramos búnkeres, como me han dicho hace unas horas las señoritas, banqueros con un montón de harén, que nunca sufrieron ninguna tortura sexual, pero que las mantienen con dinero de usuarios y de civiles. Es hora de ir poniendo fin a este tipo de filosofías, banqueros y presidentes de tesoros. Es hora de hacer un punto final a tanto daño en el mundo. El hecho fundamental de observación es el instinto de autoconservación del individuo, decía Hobbes, que fue desterrado a Francia por no encajar con el pensamiento inglés. Cada hombre trata constantemente de lograr más su seguridad, y como medio para ello debe lograr más poder, decía Thomas Hobbes, como muchos psicólogos modernos. Hobbes deduce el instinto de poder del sentimiento de inseguridad. A partir de allí es que me imagino que habrán llegado posteriormente cementerios, posteriormente otros personificados, y van creando un cierto miedo en el hombre y en los individuos civiles, que el propósito que buscan lamentablemente es un circuito de constantemente física biológica, donde el hedonismo, la más linda, la más biológica, la más rellenita, la más perfecta, decían todas voces de banqueros hobbies que iban influyendo en cada uno de los jóvenes que iban terminando ciencias económicas y ciencias financieras. En el curso de sus esfuerzos los individuos chocan unos contra otros, dice, y el estado natural de la sociedad, dice este enfermo Hobbes, es la guerra de todos contra todos. Lamentablemente es lo que vimos durante todos estos años, 17 años principalmente, por no decir desde el 82 y mucho antes, ya que fue una guerra de todos contra todos, y cuando un usuario lograba mantenerse a la altura de la verdad, los banqueros tiraban más contra uno con el propósito de que siga habiendo unos contra otros. Aplicaban eso a los países, aplicaban eso a las letras, y a partir de allí, hace un par de horas, es que unas voces desde North American dijeron, tenemos entendido que hay una inteligencia que va más allá de nuestra conciencia, en los cuales nos hacen pelear unos a otros, y es interesante estudiar lo que fue Thomas Hobbes y a partir de ahí cómo aplican esa filosofía en los bancos, para que no siga sucediendo lo que sucede. Más pronto se demuestra que la cooperación social contribuye mejor al mantenimiento de la seguridad individual que el estado de conflicto. Los hombres se organizan en sociedad, se dan leyes y un gobierno. La sociedad no es más que la suma de los egoísmos individuales, decía, y la autoridad del gobierno procede de su utilidad para el bienestar de los individuos. Mezclaba evidentemente este hombre los roles estructurales de la sociedad con propósitos específicos de que haya un desequilibrio tanto físico, individual como gubernamental. El propósito, las ciencias económicas tergiversadas, la finanza como un cúmulo de dinero en lo cual el propósito es el deshacimiento y la mayor acumulación. Macabro,
La sociedad es una decía, la sociedad es una construcción artificial. Más aún dice, es ficticia. Y lo único real es el ser de cada individuo, un expropiador, un desbiologizador. En la realidad, tal individualismo utilitarista convirtió a Hobbes en creador de una doctrina revolucionaria, a pesar de que él creyese estar prestando apoyo a la monarquía absoluta, que sin lugar a duda habrá sido uno de las tantas filosofías que abrazaron los banqueros y finalmente terminan acorralando a los príncipes, a los reyes, con propósitos de hacerlos líderes de pornografía. No faltaba más un paso para llevar al contrato social en el que ésta implicó el derecho de los miembros a elegir o modificar la forma de gobierno desde el punto de vista de su utilidad. No tardaron en darse cuenta de ellos, de estas filosofías, algunos monárquicos que rechazaron tales enseñanzas de Hobbes, que son hoy, el año 2022, se puede decir que son filosofías ilegales que están en la mente, lamentablemente, de los banqueros y que no conciernen a las creencias, a las prácticas, a las doctrinas en el continente americano. Los monárquicos rechazaron estas enseñanzas y en sus opiniones socavaban los genuinos fundamentos de la monarquía, sentimiento y tradición, que son principios que pueden llegar a ser defendidos por cada príncipe y rey en el mundo. Hobbes, de continuar con tales especulaciones, precisamente dedujo que el poder absoluto del Señor era la fortaleza de todo. Hacen cuando no pueden con el hombre, cuando no pueden con el Padre, cuando no pueden con el Señor Esposo, inmediatamente lo magnifican, ya que se apoyan con los papas, pero tienen otras vías de fraude. Solo la fuerza, decía él, es decir, la amenaza de un castigo mantiene unidos a los hombres, que por su naturaleza son antisociales. Decían, no, el hombre de por sí, según en base a las Sagradas Escrituras, es alguien que busca una independencia legal, ser un usuario y no un usurero, ser un usuario y no un usado, ser un independiente y no un diablo, ser privado pero ser natural, nacional, y tergiversaba los tantos, por así decir, que fue llevando a que la paciencia se calme y tomar una decisión evidentemente de llevarlo a Francia. Por lo tanto, el gobierno debe disponer de fuerzas, decía, y las fuerzas se convierten en su criterio. Tratados sin espada no son nada más que palabras y no entrañan ninguna seguridad. Son los famosos vísceras y las entrañas. Van a ver en mi timeline durante toda mi vida las entrañas, las entrañas, las entrañas, donde lamentablemente lo que quieren es los organismos de las niñas y principalmente descartan los úteros como algo que debe cuidarse, que debe protegerse, que debe defenderse. La ley crea la moralidad y no viceversa, decían, y extremiza la ley posiblemente, tiene justamente los mismos alcances que la justicia y se iba intentando ser y hacer. Cuando los hombres renuncian a su autodefensa y se someten a un señor, lo que hacen es delegar en este último sus derechos. Y surge el gran Leviatán, decían. Por eso es que ellos se consideran los mayores enemigos de los levitas, ya que no saben no solamente interpretar, sino que cuanto menos se dan cuenta están sacrificando niños. Hicieron una película, Leviatán, que me hicieron ver un par de veces, la tengo guardada. No encontraba sentido, no tenía sentido esa película. Fui a mi biblioteca, busqué un artículo teológico que había hecho un muchacho peruano acerca de Leviatán y cómo Dragón se había convertido en Leviatán. No lograba entenderlos, ahora voy entendiendo la peligrosidad de los banqueros
y tesoros muy peligrosos para América y para el mundo. El Dios mortal, dice, garantía de paz y de seguridad. Una sociedad como tal no puede actuar, solo puede hacerlo un individuo que actúa en su nombre, decía. Únicamente con la aparición de un representante cobra la sociedad existencia colectiva, y esos son principios que tienen veracidad. No obstante, cuando hay una despersonificación del ejercicio ministerial, es que sucede en estos extremos donde quienes administran finanzas se van descontrolando. El Estado se encuentra personificado en el gobernante, cuya voluntad se superpone a la voluntad de los demás miembros, decía. Estado y sociedad son ficciones, solo existe en realidad el que gobierna. Que son realidades que lamentablemente hay que asumir que es así. No obstante, no hay posibilidades de abusar del poder. De allí se deduce que el gobernante tiene derecho a la soberanía absoluta. Él es el Estado, su voluntad es ley. Y frente al absolutismo, la única alternativa es la anarquía, que es un pensamiento totalmente errado en materia de teocracia y democracia. Y la única alternativa, decía, es si reemplazamos al príncipe o al gobernante por el gobierno. Es una manera de llegar a una monarquía en contextos donde se ha perdido la especie. Lamentablemente, en el continente americano no se llega a tener una monarquía. Se debería hacer un traslado urgente a un lugar como Palo Alto y a una casa específica que el Bank of America me dio por propietario, y no reúnen requisitos de 170.000 pesos un viaje aéreo por medio digital, un voucher. No hay posibilidades. La doctrina de Hobbes se acomodó sin dificultades a la teoría de los defensores de la soberanía en aquellos momentos en la República y el Parlamento. El Estado, en cualquiera de sus formas, decía, es que podía llegar a tener lugar por ciertos adherentes a este hombre que siguen estando allí en el Parlamento inglés, en el cual yo soy un parlamentario continental y no un parlamentario republicano exclusivo de Inglaterra, no partícipe de tales teorías. Después de la amnistía de Cromwell, el propio Hobbes dejó abierta la puerta para tales derivaciones. Pero lo cierto es que se mantuvo fiel a la monarquía y tras el retorno del rey obtuvo una pensión. No me asombraría que los luciferes que están detrás de personificaciones de aviones, de autos, y sabían de que no soy partícipe de esos falsos milagros, y que no aprobaba, no aprobé ni aprobaré de que haya falsos milagros y apariciones de materia, falsos hierros, tenían un propósito específico. En un momento determinado, una mínima pensión contributiva. Y todo esto sería solamente una mínima contribución, y los videos de Capusotto serían la supremacía, según los Ku Klux Klan. El individualismo de Hobbes, unido a una teoría de soberanía estatal, dio la consigna al pensamiento político de los 2 siglos subsiguientes. Entre el Estado y el individuo nada se interpone. Por su misma naturaleza, el poder del gobierno es centralista. Nada une ni podría unir a un cúmulo de individuos como no fuera el poder del Estado, decía este filósofo. Por dar más fuerza al poder estatal y por hacer del egoísmo individual el motivo central de la vida. Hobbes echó las bases de la teoría política y de las constituciones de la época moderna. El defensor del absolutismo transmitió en verdad al Estado burgués y liberal sus fundamentos teóricos. Más parecería también que los modernos sistemas dictatoriales no hubieran remontado a sus principios básicos. Insto a meditar en estas palabras, banqueros.
insto a reflexionar para no ser influido por lo peor que le sucedió a Hobbes, que fue la centralización del poder y la posibilidad de ser lo que le pertenece al otro. Terminar con cúmulos que no saben explicar el origen, hace de que los países se vuelvan restriccionistas, y a partir del restriccionismo es que hay un miedo en los jóvenes de querer avanzar, querer, tener, vivir, gozar, pero hay algo que falla, hay algo que traba, hay algo que no cierra. Insto a los banqueros a no ser jóvenes. Insto a los banqueros a hacer los pagos de modo, tiempo y forma en base al sistema digital americano.